Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle a mi Dios por esta gran bendición que Él me concede, el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo. Y no solo a la Iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema conflictos personales. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y ser grandemente bendecidos de parte de nuestro Dios. La lectura bíblica en la noche de hoy se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, los versos del 1 al 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La Biblia dice, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Oremos. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, Dios de eterna misericordia, te damos gracias. Y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, oh Dios, hablando a nuestras vidas por tu palabra. Que esta tu bendita palabra corra con toda libertad y la misma sea glorificada. Sé tú salvando, libertando, transformando al pecador y bendiciendo, edificando a tu iglesia como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol San Pablo habla en estos textos que hemos dado lectura sobre la condición terrible y conflictiva de los días del fin. Y también habla en Efesios capítulo 6, en el verso 13, de lo necesario que hace falta para el día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El día malo, mis amados, le vendrá a todo cristiano, sin importar cuán devoto o consagrado sea, y por los conflictos que tenga que pasar en estos tiempos del fin, como plagas, terremotos, enfermedades, quiebras financieras, la caída de gobiernos, hurtos, la delincuencia, la escasez y hasta el desempleo. Cuando Pablo le escribió a Timoteo estos versos, amado, hablaba de lo que sería el día del fin. Y aunque habla de forma espiritual y de las situaciones y de los problemas a consecuencia del pecado, tenemos que tener en claro que a cada fiel creyente le llegará el día malo.
Y todo creyente, amado, por más consagrado que sea, puede estar pasando por un conflicto personal en su vida. Unas batallas internas, amado, que algunos te acercan al Señor y otros, amado, dejándose vencer por los conflictos, se distancian del Señor. Pero a pesar de los días malos y terribles en que nosotros vivimos, el cristiano también tendrá que experimentar conflictos personales. La Biblia nos habla de muchas personas que experimentaron todo tipo de conflictos y calamidades en su vida cristiana, en todas las áreas de su vida, y que con la ayuda del Señor lograron vencer. Vemos a María Magdalena con un conflicto espiritual que recibió del Señor bendición y liberación. En Lucas capítulo 8, verso del 1 al 2 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. A pesar de sus conflictos internos, amado, esta mujer recibió liberación de parte del Señor. Sus conflictos eran de carácter espiritual. Dice que salió 7 demonios de ella. Así que ella recibió liberación y se convirtió en una discípula de Jesús, testigo presencial de su muerte en la cruz y el primer testigo de su resurrección. A pesar de sus conflictos espiritual, amado, y personal que esta mujer tenía y que le había llegado el día malo, experimentó un cambio total en su vida. Así, amado, quiere también hacer el Señor a todo aquel que le llegue el día malo, a todo aquel que esté pasando por un conflicto de carácter espiritual. Amado, que el enemigo de las almas tiene dominio y control de todo su ser, que el querer hacer el bien está en él, pero no el hacerlo, que no quiere vivir esclavo del pecado y del vicio, pero tiene un conflicto espiritual que le impide poder servir a Dios y ver la gloria de Dios. La mujer samaritana, amados, que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, tenía un conflicto emocional, pues al ser confrontada por Jesús, todo salió a la luz. En Juan capítulo 4, verso 16 al 19 dice: Jesús le dijo: ve a la mujer samaritana, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En Hebreos capítulo 4, verso 13, la Biblia nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El conflicto emocional de esta mujer samaritana quedó revelado delante del único que puede resolver cualquier conflicto emocional, nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás en contacto con la palabra de Dios, cuando visitas el templo y la palabra del Señor, cual espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y te llega hasta lo más profundo, y dice la Biblia que el poder de la palabra hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay alguien que sabe lo que hay en tu alma y en tu corazón, es Dios. Así como Jesucristo confrontó a la mujer samaritana
e hizo que ella de una forma u otra reconociera que tenía un conflicto personal, un conflicto emocional, amado, y quedó libre por el poder del Señor. Y se convirtió en una predicadora del Evangelio, pues la Biblia dice que trajo a toda la ciudad a los pies del Señor. Y el testimonio fue tan poderoso de esta mujer que los que recibieron a Cristo dijeron: ya no creemos por tus dichos, ya no creemos por tu prédica, ahora creemos porque hemos visto con nuestros ojos. Amado, también encontramos en la Biblia la mujer del flujo de sangre. En Lucas capítulo 8, versos 43 y 44. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del vestido del Señor, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El conflicto de esta mujer, amados, era físico. Tenía una enfermedad incurable. Lucas, que fue médico de profesión, pudo diagnosticar la enfermedad de esta mujer como una enfermedad incurable, pues dijo: y por ninguno había podido ser curada. Cuando el hombre agota todos los recursos disponibles a su alcance, puede mirar al cielo, que Dios tiene la respuesta final. Cuando gasta todos los recursos, amado, disponibles, buscando remedio para su conflicto físico, esto es, su enfermedad, la Biblia nos dice que Dios todo lo puede. En Isaías 53, en el verso 4 y 5 dice, hablando del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Jeremías capítulo 32, en el verso 27 leemos: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No importa el nombre de tu enfermedad, amigo y hermano. Una enfermedad conocida o desconocida por la ciencia humana, por la ciencia médica. Cristo no solo llevó en la cruz nuestros pecados, sino que también llevó sobre su cuerpo la enfermedad, aún la más temible de todas las enfermedades, el pecado. En Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 24 dice: quien llevó Él, el Señor mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pues la Biblia dice que la enfermedad del pecado fuera de Cristo no tiene cura. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como la mujer de flujo de sangre, también el ciego del estanque del Siloé, privado de la vista física, obedeciendo a Cristo, regresó y recibió sanidad. Juan 9, versos 6 y 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo a los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido es, dice la Biblia, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así como el ciego, amado, están los que viven sin Cristo. Sin Cristo en el corazón,
en tinieblas espirituales, sin la luz de Cristo en su vida, en su alma y en su corazón. Todo aquel que vive sin Cristo, en el conflicto de su pecado personal, dice la Biblia que anda a ciegas, anda a tientas, palpando para saber por dónde andar. Así anduvimos todos antes de conocer a Cristo. Pero el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, extendió su mano de misericordia. Y en los momentos más tristes de nuestra condición, de nuestro conflicto personal, cuando ya habíamos tocado fondo, el Señor llegó al rescate nuestro y salvó nuestras almas. Y se fue el día malo, se fueron los conflictos y llegó Jesucristo. Los 9 leprosos, amados, de Lucas capítulo 17, al ser sanado de la triste enfermedad de la lepra, no regresaron a dar gracias a Dios por su sanidad. Así como muchos en estos días, que en medio de su conflicto, en medio de su enfermedad, reciben de Dios respuesta y solución a su situación y no viven agradecidos a Dios ni le sirven de todo corazón. Una persona tocada por el poder de Dios, que ha sido testigo del poder de Dios en su cuerpo, en su vida, es para estar sirviéndole al Señor día y noche. Para estar, amado, buscando a Dios de todo corazón, orando, buscando su rostro, alabando y dándole gracias a Dios, porque tuvo misericordia. Muchos, amados, en sus conflictos emocionales, en sus conflictos físicos, espirituales, no encuentran solución a su situación y se siente desamparado como el paralítico de Betesda, Juan capítulo 5, que su queja era que no tenía quien le metiera en el estanque cuando el ángel agitaba las aguas, que entre tanto hacía todos los esfuerzos posibles por su condición, por su enfermedad. Dice que otros se le adelantaban y recibían la sanidad en sus cuerpos. Hoy muchos se encuentran también solos, en el conflicto, desamparados, con un conflicto de rechazo y de soledad. Están viviendo el día malo, amado, confundidos y sumergidos en sus conflictos, sin esperanza, aun cuando en Cristo hay esperanza. Y todavía hoy Jesús le dice a los desamparados, a los que se sienten marginados y solitarios en sus conflictos, como pasó con este hombre que no tenía nadie que se compadeciese de él y que le ayudara a llegar al estanque cuando el ángel agitaba las aguas. Pues todavía Jesús en el día de hoy le dice a aquellos que están pasando por esta clase de conflictos, como le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús, amado, nunca llega tarde. Él está presto y quiere hacer una obra en tu vida si le entregas tu corazón en el día de hoy. No importa el conflicto, la prueba por el cual esté pasando, Dios te ayudará. Él te llevará hacia adelante. Algunos hoy día, como Zaqueo, rechazado por la sociedad, lleno de conflictos y complejos, viven lejos de Dios. Pero no importa los obstáculos que en medio de nuestros conflictos se levanten para impedir acercarnos a Dios. Dios nos llama a vencer. Como Zaqueo superó lo que impedía ver a Dios, y era su estatura. Zaqueo significa, alabado el Señor, justo. Pero el relato bíblico nos enseña que lo menos que tenía Zaqueo era justicia. Era un cobrador de impuestos, un funcionario del gobierno de Roma. Y dice que sustraía
amado, y robaba los impuestos del pueblo. De tal manera que cuando Jesús llegó a su hogar, cuando Zaqueo pudo vencer lo que impedía que él pudiera ver a Dios, que era sus limitaciones físicas, la Biblia dice que se subió al árbol y miró al Señor. Amado, el hecho de vencer los obstáculos detuvo la marcha de Cristo. Así, si tú también superas lo que te impide ver a Dios y echa a un lado tus conflictos personales, Dios también te ayudará. Zaqueo, amado, tocado por el Señor, públicamente anunció su arrepentimiento y dijo: si en algo he defalcado, he engañado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Así, amado, llegó Dios a la vida de Zaqueo. Se sentó Zaqueo y se puso Cristo en pie y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Zaqueo también es un hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Pero el más grande de los conflictos y el peor de todos los obstáculos son los conflictos religiosos, que sin saberlo están comiendo como gangrena nuestra alma y vida espiritual. Jesús nos relata en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Esto lo habló nuestro Señor Jesucristo a aquellos que sufrían del conflicto de la autosuficiencia y que eran mejor que los otros. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por eso el Señor, viendo la necesidad, el conflicto del alma y del corazón de estos que se creían superiores a todos los demás, que confiaban en sí mismos y que menospreciaban a todos, Jesús dijo esta parábola. Aquí Jesús presenta, mis amados, dos hombres totalmente opuestos el uno del otro. Uno era fariseo, que era conocido como los más religiosos en el tiempo de Cristo. Y el otro era un publicano, conocido como enemigo del hombre común, cobrador de impuestos y funcionario del Estado de Roma. El fariseo, en su ceguera, en su autosuficiencia y su conflicto religioso, no podía ver su condición espiritual. Dice que oraba consigo mismo y se justificaba ante Dios que no era como los demás hombres. Y como religioso, no se consideraba ladrón, injusto, ni adúltero, y mucho menos como el publicano. Pensando que podía comprar el favor de Dios con sus acciones, dijo: ayuno 2 veces a la semana, que daba diezmo de todo lo que ganaba, como si los favores de Dios estuviesen a la venta. La Biblia dice en Isaías capítulo 64, en el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, el publicano fue justificado antes que el fariseo, pues su conflicto, el del publicano, era que él se reconocía como un hombre pecador. Amado, qué triste que haya gente pasando por conflictos personales que ni ellos mismos se dan cuenta. Conflictos religiosos, pensando que son superiores a todos los demás, menospreciando a los que quieren buscar a Dios con corazones sinceros. Aquellos que no se atreven en su condición ni aún mirar para el cielo, como le sucedió a este publicano, echado en una orilla del templo. No se atrevía ni mirar hacia el cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio de mi pecador. Qué lindo, amado, que en medio del día malo, en medio de los conflictos personales, uno pueda
reconocer su condición delante de Dios. Amados hermanos y amigos, no importa que esté pasando por el día malo o por el conflicto que sea emocional, físico, religioso o espiritual, Dios está a tu lado para socorrerte. Él está a tu lado para levantarte y sacarte del conflicto que seas. Y está a tu lado en este mismo momento, pues Dios es tu ayudador. Y Él siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Apóyate en Él. Recíbelo en tu corazón. Él cambiará tus tinieblas en luz, tus derrotas en victoria, tu lamento en gozo. Recíbelo como tu Señor. En medio del día malo, de tus batallas, de tus luchas y pruebas. No importa la condición, amado, de tus conflictos, sean personal, sean físicos, sean espiritual o religiosos. El Señor está ahí para ayudarte. El brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Si le entregas tu corazón hoy, Dios te salvará y cambiará tu lamento en gozo. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios de eternas misericordias, te damos gracias. Mira aquellos, Señor, que en el día de hoy reconocen sus conflictos, que están pasando por el día malo. Dios, tú eres su ayudador. Tu mano no se ha cortado para salvar y ayudar. Tú cambias nuestro lamento en gozo. Quita las tinieblas y llega la luz, Señor. Ilumina su entendimiento y recíbelos en el día de hoy, aquellos que te aceptan como Señor y Salvador de sus almas. Que ellos en el día de hoy reciban el toque de tu mano y la seguridad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Allí estamos, amados, esperándole con los brazos extendidos para darle un saludo en el nombre del Señor y recibirle para que juntos podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que, amado, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.